Ok. Entonces, vamos a empezar con la pregunta que dice la otra vez. Estábamos hablando de que ciertas cosas son eternas para siempre. Por ejemplo, lo de alimentarse. Cuando Jesucristo fue crucificado, resucitó, vino en gloria, lo primero que dijo fue, tengo hambre, y comió carne, o sea, comió un pez. Habíamos hablado de eso. Pero entonces había traído eso la contradicción de que, bueno, ¿qué tal la pregunta que le hicieron a Cristo del hombre que tenía 7 esposas durante su vida? Cuando ese hombre muere, ¿cuál es su esposa? En la cual Cristo respondió, no tendrán esposa, básicamente serán como los ángeles. Y ese, básicamente es la única referencia que tenemos hacia lo que pasa después de que acaba Mm. el proyecto. O sea, ¿qué pasa con nosotros después de que acabe el proyecto, no? Pero si nosotros estamos hablando de que dentro del proyecto está la materia prima, los usos, el diseño es eterno, o sea, todos los diseños de Dios son eternos, y tanto como comer es eterno, lo que estamos viendo, pero reproducirse no. O no solamente reproducirse, sino como que el uso de tener dos géneros, o sea, hombre y mujer. ¿Qué pasa? Entonces, si cuando se recupera todo el mundo o no tiene género, o tiene género uno solo, eh, ¿entiendes? Entra en ese conflicto en mi cabeza de, bueno, siempre vamos a comer, pero no siempre vamos a tener este proceso de regeneración, de procreación, o no habrá caso de uso ya para el núcleo familiar, hombre, mujer, hijo, esposa, ¿entiendes? Entran todos esos temas en conflicto que tenemos ahora que ya no son eternos, ¿entiendes? Son parte de un diseño, pero ya no son eternos. Como que los animales son eternos. Ya me están entendiendo lo que Sí, sí, sí. parte de la eternidad no es eterna, aunque esté incluido en los diseños eternos que estamos viendo, porque estamos poniendo la realidad, o sea, estamos poniendo las cosas hechas como referencia, ¿entiendes? Mm. Pero ahora estamos entrando en una etapa, o no una etapa, sino un conflicto de que no es todo, hay que seleccionar varias cosas, ¿entiendes? Y eso es lo que... Vamos a arreglar ese rompecabezas, porque qué es lo que a veces a veces el lenguaje nos traiciona, ¿no? Porque si no utilizamos un lenguaje con propiedad, descripciones de elementos de la realidad, si no usamos un lenguaje de propiedad, nos puede contrariedad. Entonces, tenemos que ir a buscar formatos y estructuras, vamos a decir, formales, valga la redundancia, ¿no? Formatos formales, ¿no? Y un ejemplo Mm. de eso es lo que es la técnica, el diseño, las bases tecnológicas. Por eso la escritura dice a través de las cosas hechas. O sea, la eternidad siempre es eterna, porque la eternidad es eterna. Ahora, qué es lo que no es eterno habiendo surgido la eternidad? O sea, si surgió de la eternidad, ¿por qué puede ser que no sea eterno? Son procesos de creativos. O sea, yo como creador eterno, cuando estoy creando algo, mira qué fácil. Vamos a ponerte la metamorfosis de una mariposa. El Mm. diseño de la mariposa ya está preestablecido. Pero en ese diseño de la mariposa hay etapas transientes. Empieza como una oruga, la oruga deja de ser, no es eterna, porque lo que termina eternamente ya, el resultado final, el producto final es una mariposa. Entonces, ¿qué está ocurriendo de oruga a mariposa? Metamorfosis, un proceso creativo. Cuando tú estás creando algo, las etapas productivas, por ejemplo, cuando Leonardo da Vinci está pintando en un lienzo la Mona Lisa, las etapas productivas, los pincelazos, cómo va quedando los primeros matices, estableciendo la cara, pero al final termina el cuadro, la Mona Lisa. O sea, un proceso de producción tiene etapas transientes. Aunque el proceso de producción esté diseñado por el diseñador eterno, un proceso de producción tiene etapas transientes de un producto final. En esa etapa transiente tenemos materia prima, en el caso de una pintura. Cómo esa materia prima, esos pincelados se van acomodando con un objetivo hasta que obtienen la Mona Lisa, la figura final. O en el caso de la mariposa, en el caso del vientre de una mujer, el desarrollo embrionológico de cualquier, tanto embriología en el vientre de una mujer como en la semilla de una planta en la tierra. O sea, es que estamos viendo de semilla a planta, de óvulo a niño. Estamos viendo un proceso productivo. Un proceso productivo tiene etapas. Los Mm. principios de diseño están sobre la base
del diseñador eterno. Pero cuando estamos mirando la metamorfosis de una mariposa, vemos estados transientes. O sea, la oruga es un estado transiente para obtener la mariposa. Pero en la línea de producción vamos a ver cosas eternas. Por ejemplo, yo estoy viendo la producción de un carro. Los estados transientes de la producción del carro, en las distintas partes que yo voy moldeando el carro, son transientes. El producto final es el carro, pero la materia prima, el metal, los plásticos, son elementos que son eternos porque el metal siempre es metal. La materia prima es, vamos a decir, aquellas estructuras que son lo que integran, o sea, vamos a decirlo con la misma alegoría bíblica, el barro que moldea el alfarero para obtener el producto final. Ahora, las etapas transientes en lo que yo estoy moldeando el barro hasta obtener la figura. Entonces, en la historia bíblica que estamos viendo, si la historia bíblica es el proceso de producción de una esposa, el producto final, que es la esposa glorificada, ¿qué significa glorificada? Que va a mostrar el proyecto del creador, va a mostrar es el producto terminado. Nosotros en el estado que estamos viviendo ahora, o sea, toda la historia de la humanidad es esa fábrica, esa línea de producción, donde nosotros que somos la materia prima, estamos siendo elaborados y hay propiedades de la fábrica que no son del producto final, porque son es la transformación, cuando estás construyendo un carro, las distintas etapas transiente del carro para al final termine la gloria del producto. La gloria del producto es el carro terminado. Entonces, nosotros somos ese Adán terrenal. Por eso salimos ¿de dónde? De la tierra del jardín. Si es un jardín, para obtener un fruto, la tierra es la base material. Fíjate, vamos a verlo a través de las cosas hechas. Cuando tú ves una mata de mango o una mata de manzana, el fruto final, ¿de dónde viene? De la tierra, porque la tierra va a ser el sustento de las raíces de la mata para al final producir el producto. Y entonces hay una diferencia entre los nutrientes de la tierra, que son elaborados porque son tomados por las raíces. La mata toma la energía del sol a través de sus hojas, pero en la mata hay un diseño predestinado para de esa materia prima de la tierra obtener el mango o la manzana. O sea, en la mata, en el vegetal, está el programa para de la materia prima producir el fruto. Todo ese diseño es eterno, pero hay un proceso de productivo, o sea, valga la redundancia, donde estamos viendo los cambios de la materia prima al mango o a la manzana. Entonces, en este proyecto histórico que estamos viendo, la materia prima que es la tierra, porque el jardín ya vimos que es una plataforma de trabajo, porque al final hay una cosecha, hay un fruto, un producto terminado o un producto escogido para terminar, perdón. Sí, porque al final lo que se hace es seleccionar cuál es el trigo de la cizaña, cuál es el fruto para ser procesado, para ser glorificado, porque el producto final glorificado, terminado, es la Nueva Jerusalén. Es una humanidad que no conocemos, porque es una humanidad glorificada, terminada. La humanidad que estamos viendo hoy es una materia prima, es un proceso productivo, es una materia prima que tiene, la humanidad que conocemos hoy tiene dos opciones: dejarse terminar por Dios o ser lo que a mí me da la gana. Ser lo que a mí me da la gana es trigo, es cizaña, perdón, es cizaña. Yo no voy a hacer un fruto, que es lo que es un fruto final. Yeshua lo dijo, por los frutos conoceréis. ¿Quiénes son los que se humillan, que se oponen en mis manos? Por eso es que ya no vivo yo, dejo de ser yo, mi proyecto, mi utopía. Cuando yo me rindo delante de Dios, que es lo que estoy haciendo, permitiendo que Él renueve, que Él restablezca, que Él termine la obra, yo ser barro en las manos del alfarero. Y ahora vamos a mostrar los versículos donde eso no es una especulación de nuestra, eso está escrito así en la escritura. Dios le muestra al profeta cuál es el propósito de todo esto, que Él es el alfarero, Israel, nosotros, Adán, la humanidad, somos su barro, pero aquel barro que cuando escogemos que Él sea nuestro rey, ¿qué significa que es nuestro rey? Que Él va a establecer un reino en nosotros. ¿Qué es lo que es el reino? Su diseño, para terminar el producto. Entonces, la cosecha final es
la escogida de todos aquellos que quisimos ser su esposa, que quisimos entrar en su proyecto, que quisimos entrar en su invitación para que Él glorifique el producto. Por tanto, el producto terminado, mariposa, la mariposa tiene diferencias a la oruga. Ujú. No porque el principio no es eterno, el diseño lo hizo el eterno, pero el eterno quiere una mariposa. En la oruga lo que estamos viendo son los procesos transientes para obtener la mariposa. Entonces, en nosotros hay principios eternos, como cuando, repito, en los metales y en la materia prima del carro, hay principios eternos, porque cuando cuando el carro sea terminado, el metal, el aluminio en el carro es el mismo aluminio del principio. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora ese aluminio se funcionalizó para que tenga forma del carro, pero sigue siendo aluminio. O sea, todas las materias primas que se usan en el carro son eternas, porque en el carro siguen siendo esos materiales, esas moléculas. Ahora, ¿qué es lo que hay en el carro diferente en la línea de producción? El producto terminado. Y el producto terminado tiene propiedades, tiene cualidades que no tiene la materia prima en la línea de producción. Igual que la mariposa tiene propiedades que no tiene la oruga, porque la oruga está en crecimiento, está en la etapa germinal para producir una mariposa. Lo mismo pasa que en la oruga y la mariposa es visible. Por eso que ocurre en la oruga y la mariposa, ocurre dentro de una semilla, lo que no se ve. Dentro de una semilla hay una transformación hasta obtener una planta. Dentro de un vientre de la mujer hay una transformación desde un óvulo que va transformándose en distintas etapas, como una metamorfosis hasta que llega el niño. Pasa que le llamamos metamorfosis cuando es visible, cuando es algo externo, cuando vemos la oruga que se convierte en mariposa. Pero todo lo que está ocurriendo dentro de un vientre de una madre no se ve. Todo lo que está ocurriendo dentro de una semilla, pero al final ese proceso de transformación en los diseños, en la creación, están ocurriendo constantemente. Cada vez que la información de un ser viviente determinado está creciendo en una célula, llámese semilla, llámese óvulo, llámese el estado primario del crecimiento de ese animal, de ese vegetal que termina siendo un árbol, si es un vegetal, una planta, o una mariposa, o un niño, o lo que sea. Entonces, ese mismo proceso que vemos en la vida para obtener a un ser vivo, que son las etapas productivas en las que se va armando, se va estructurando la gloria al final de la mariposa, del niño, del ave, de la planta, es el mismo proceso productivo de la creación de la esposa, del proyecto de Dios que termina en la glorificación ¿qué significa la glorificación? Producto terminado, la nueva Jerusalén, donde está aquel modelo cumplido que vimos que estaba en el tabernáculo, porque el tabernáculo es el modelo que Dios le revela a Moisés de esa línea productiva, de ese proceso de diseño y transformación. Entonces, los principios eternos de los diseños son eternos. Ahora, en un propósito de construir algo, por ejemplo, yo voy a construir un edificio. Las cualidades del edificio final son diferentes a las etapas productivas en las que voy poniendo los ladrillos, voy poniendo las cabillas, hasta que ya obtengo el edificio. Ujú. Entonces, en ese edificio hay cosas eternas, porque el metal del hierro de las cabillas, del enrejado del edificio, es metal desde que se está construyendo y es metal desde hasta que el edificio está terminado. Pero la forma del edificio, el propósito, ¿ves? El edificio es el propósito de esa materia prima que va siendo configurada en edificios. Y la materia prima son cabillas, materiales, y esos materiales, o sea, ¿qué estamos viendo en las escrituras? Que en nosotros hay principios que son eternos. Nosotros como seres vivientes necesitamos ¿qué? Combustible. Y ese principio está en nosotros y está en un carro. Un carro como un sistema, como una tecnología, como una maquinaria para un uso determinado, necesita gasolina. Nosotros necesitamos gasolina. ¿Qué es lo que es la gasolina? El combustible. La materia, o sea, la fuente para funcionalizar nuestra tecnología. Las plantas también necesitan energía, o sea, toda tecnología, el teléfono tiene una batería, la estamos cargando siempre, o sea, toda maquinaria tecnológica, diseño, como maquinaria, porque podemos tener un diseño estático, ¿no? Como un cuadro, una figura, pero los diseños que son dinámicos, que son máquinas, necesitan para esa maquinaria para funcionar necesita energía. Entonces, no, Ujú. ese principio eterno de la gasolina que necesita un carro, de la batería de electricidad que necesita un teléfono,
de la energía que nosotros necesitamos. Ese principio está en nosotros en medio de la línea productiva, porque nosotros estamos siendo conformados, pero por eso comemos, por eso respiramos, pero hay una cualidad de nosotros que es en la línea productiva. ¿Cuál es la cualidad en la línea productiva? El crecimiento de la esposa. Y es lo que viene la reproducción. Entonces, cuando la esposa está terminada, ya no tiene que crecer más, ya no hace falta la reproducción. Eso no tiene que ver que no haya género, porque género es la parte distintiva, como en un organismo hay hígado, hay cabeza, o sea, hay distintos órganos, hay distintas especialidades funcionales. Entre una mujer y un hombre hay una complementabilidad funcional para al final terminar un cuerpo. Igual que hay una complementariedad funcional entre el riñón que se complementa con el hígado. El riñón hace una función que no hace el hígado. Entonces, hombre y mujer tienen una complementariedad funcional que va más allá de la reproducción. Porque la reproducción es volver a crear otra criatura. Pero entre un hombre y una mujer como equipo de trabajo hay una complementariedad. Hay habilidades que tiene la mujer que no tiene el hombre. Hay habilidades que tiene el hombre que no tiene la mujer. Y esa complementariedad sí es un principio eterno. No tiene que ver, o sea, la aplicación que va a ser, que ya no tiene, la aplicación que es de la etapa productiva, que es multiplicarse, ya no tiene esa cualidad de crecer en la esposa, ya no tiene cabida cuando la esposa está terminada, no tiene que crecer más, que es la multiplicación. Porque ya al final, cuando el producto esté terminado, no tiene que crecer más, ya está los escuadrones de los ejércitos de Israel, ya está definida la cantidad, o sea, ese cuerpo glorificado. O sea, por eso es que Yeshua dice, seremos como los ángeles en ese sentido, porque el ejército de los ángeles que existe actualmente no se está multiplicando. Ya está definido. Entonces, al igual que el ejército de los ángeles que existe ahora ya está definido, porque ya fue creado, cuando esté terminado el ejército de los escuadrones de Israel, ya está terminado, ya no necesita más multiplicación. Pero ese ejército como ejército necesita combustible, necesita comer, necesita respirar, o sea, las partes funcionales básicas, eternas, van a seguir, que son principios eternos desde un carro, un teléfono, o sea, todo sistema, todo diseño animado necesita una fuente de alimentación. Entonces, ese principio va a seguir estando. Por eso Yeshua, cuando viene de la gloria, viene en un cuerpo, y ese cuerpo, como tecnología, como maquinaria en la cual él se presenta y se hace visible, ese cuerpo necesita comer, ese cuerpo necesita combustible. Y dice, tengo hambre. Él no está diciendo, tengo hambre por un capricho de que tiene. No, cada cosa que dice Jesús es una enseñanza. Yo vengo de la gloria y vengo de los principios eternos. Y yo, en este cuerpo que estoy ahora funcionalizado, si a este cuerpo, o sea, yo estoy hablando contigo con una computadora. Si a esa computadora tú le quitas el power, le quitas la electricidad, no va a funcionar. O sea, yo y tú no estamos funcionando con una computadora o no podemos funcionar con un teléfono. Esas herramientas con las cuales no estamos funcionando y es una imagen visible de nosotros, esas máquinas necesitan corriente, electricidad, power. ¿Ves? Cuando Yeshua se manifiesta, se está manifestando una máquina molecular que es el cuerpo. O sea, el cuerpo, los seres vivientes que conocemos, animales, vegetales, son maquinarias moleculares, desde el nivel molecular hasta el nivel celular. Y esa maquinaria, que son la fuente en la que tú y yo nos manifestamos, porque ahora estamos hablando por una maquinaria electrónica, que es la computadora. Pero cuando tú y yo hablamos de frente a frente, estamos hablando con nuestra maquinaria molecular, que es nuestro cuerpo. Y ese cuerpo necesita comer. Porque ese cuerpo no somos nosotros, es la forma en la que nosotros, que somos espíritus, nos funcionalizamos en el mundo físico. Y este cuerpo de nosotros es una maquinaria molecular que para funcionar necesita comer. Ahora, esta maquinaria molecular en esta etapa productiva necesita multiplicarse porque tenemos que llenar el número del ejército que vamos a hacer. Como los ángeles ahora no se multiplican porque ya ellos tienen el número que tienen que tener. Ya ellos son el ejército que tienen que estar, ya ellos están en el número correcto. Pero nosotros que estamos en una etapa productiva, todavía tenemos la aplicación de multiplicarnos hasta que sean completados el número completo de los escuadrones de los ejércitos de Israel, de los ejércitos del Dios de los ejércitos. Entonces, repito, están las cualidades transientes en la fábrica, como la oruga transiente en la mariposa, como la construcción de un edificio que es transiente hasta que se construye el edificio, como en la creación de cualquier producto. Todo producto que tú vas a crear
tiene una etapa productiva, valga la redundancia, tiene una etapa, cualidades que pertenecen a la productividad, a la vamos a decir, a la consumación de obtener ese producto final. Entonces, el producto final siempre va a tener cualidades que no existen en la línea de producción. ¿Ve? La mariposa tiene cualidades que no tiene la oruga. La planta ya terminada tiene cualidades que no están en la semilla, porque en la semilla lo que está es todo el proceso de germinación. ¿Qué significa germinación? Ese proceso germinativo productivo para obtener la planta, como el embrión en el vientre de una mujer o de un animal. Entonces, esto hay que tenerlo bien claro, porque a Yeshua le están explicando del futuro y está hablando de cualidades del producto final. El producto final, los ejércitos de los escuadrones de Israel ya tienen el número que tienen que tener, ya no existe el concepto de marido y mujer en el enfoque multiplicativo, sino se mantiene el concepto eterno de marido y mujer, porque el rey es el marido, el cuerpo es la esposa, y ya lo que hoy vemos como un ensayo profético de la eternidad. Cada uno de nosotros en el matrimonio estamos haciendo un ensayo profético de la eternidad. Porque a través del matrimonio hay un conflicto. Salimos de nuestra comodidad para poder entrar en un equipo. Y ese ensayo, porque es un ensayo profético de la eternidad, porque la esposa en la eternidad va a ser un equipo del esposo. Él es su cabeza, ella es su cuerpo. Y ese principio ya va a ser conformado como un equipo de trabajo. El Dios de los ejércitos y los escuadrones de los ejércitos de Israel. O sea, ya está culminado los ejércitos con sus números. Entonces, no sé si queda, o sea, claro el asunto. Sí, Cuando o la sea, Biblia... la parte de la metamorfosis explica, ¿no? Claro, obviamente porque tienes un diseño y lo ves básicamente cambiando en tiempo real, ¿no? Mm, Eh, y eso explica aparte, pero después haber preguntas más cosas, ¿entiendes? Porque pero fíjate, un detalle, un detalle. En esos cambios está predeterminado un diseño, porque todo está en el diseño. Ya en el diseño está el producto final. ¿Qué es lo que estás viendo los cambios? Las etapas productivas para obtener el diseño. sí, Entonces, eso es lo que el quiero. diseño es la mariposa, pero las etapas productivas son todos los pasos que pasan, ¿no? Lo mismo que pasa con un edificio, que cuando si tú haces una película, la construcción de un edificio, ¿qué vas a ver al principio? Los constructores, los andamios, las estructuras de hierro, hasta que ves el edificio terminado. Pero ese edificio que estás viendo en construcción tiene un diseño ya predeterminado, o sea, y el diseño se va a cumplir. Lo que estás viendo son las etapas productivas. Lo mismo que en el embrión, en el vientre de una madre, sea animal o humana, o sea un perrito, una mujer, un delfín, lo que sea, o sea, o en el huevo de una gallina, estás viendo un proceso germinativo, o sea, el proceso, pero todo ese proceso tiene un diseño que ya estaba preestablecido, porque está diseñado si lo que el embrión va a ser un niño, o el embrión va a ser un perrito, o del huevo va a salir una gallina, o de la semilla va a salir una mata de mango o de manzana. O sea, son las etapas productivas de obtener un producto final. Y fíjate que este es el lenguaje de la escritura. La escritura empieza con un jardín que de la tierra, que es igual que en una planta, la tierra da los nutrientes necesarios para producir el fruto. En el jardín de la tierra está el nutriente necesario para producir el fruto. ¿De dónde sacado Adán? De la tierra, porque él tiene que producir un fruto. ¿Cómo lo sabemos? Y no es una especulación de nosotros, porque la Biblia termina con una cosecha. Y mismo Yeshua explica, yo soy ese árbol, yo soy ese diseño en el cual tú tienes que ser pámpano para dar el fruto correcto. El que no esté pámpano, no esté conectado a la fuente de la vida. Fíjate que él dice, yo soy el árbol, pero también yo soy la fuente de agua viva. Yo soy el agua viva que alimenta esa línea de producción. Yo soy el árbol que tiene la esencia, la estructura del fruto que tiene que dar. Yo soy la luz de esa producción. Yo soy la vida y la resurrección. O sea, Yeshua cada vez que está hablando de él, está diciendo, está describiendo todos los caracteres de quién, del diseñador, de ese ingeniero, porque en el ingeniero, en el arquitecto, en el alfarero, está la fuente del producto. O sea, en el ingeniero está la fuente, el diseño, en el alfarero está la vida, el diseño preestablecido de lo que sus manos va a construir con todo lo que el alfarero está haciendo en sus manos y está en su mente. Él es la fuente del producto final. Él es la génesis, el, 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 el,
el sistema operativo, porque él es el que va a producir el fruto, ¿no? Si tú ves el alfarero produciendo un objeto final, el alfarero viene siendo el árbol que está definiendo el fruto. Cuando digo el árbol es como el proyecto de diseño para obtener el fruto predeterminado que ese árbol, ese alfarero como diseñador en su mente tiene preestablecido el producto terminal. Pero todo sale de una materia prima, igual que en un jardín. Por esto es importante que los patrones del lenguaje de la Biblia, que es lo que estamos viendo, son patrones de lenguaje eterno. ¿Por qué lenguaje eterno? Porque no son patrones sociales, no son patrones teológicos, sino que Dios, que es el diseñador eterno, va a usar sus propios diseños para explicarnos su proyecto. Y en los diseños de Dios, ¿qué es lo que es aquello que da fruto, las plantas, a partir de una materia prima, la tierra? Por tanto, toda la escritura empieza con un jardín y toda la escritura termina con una cosecha. Y la cosecha es del fruto deseado. Hay un control de calidad y el control de calidad decide si es trigo o es cizaña, porque el Ujú. trigo tiene el fruto correcto para terminar la obra. Igual que en la vida real, fíjate que es un lenguaje entendible para nosotros en la vida real. El trigo tiene el fruto, tiene la materia prima para yo hacer el pan. ¿Qué es lo que es el pan? La glorificación del trigo. Dios viene a recoger el trigo, pero él termina el pan porque él es el pan de vida y que va a terminar él el cuerpo de ese pan. Porque si él es el pan de vida, él va a terminar su cuerpo, que es la esposa. Ujú. Y el trigo es la materia prima que él viene a recoger. Y todo lo que está ocurriendo es la línea de producción desde la tierra, que es la esencia, la sustancia, de donde puede salir trigo o cizaña. Pero ¿cómo va a salir trigo y cizaña? Porque nosotros desde el principio nos dieron dos escogencias, nos dieron dos árboles. Uno, árbol de la vida. ¿Qué significa la vida? Lo funcional, lo eterno. Es que yo voy a dejarme formar por el alfarero. Yo voy a entrar en su proyecto y árbol de la ciencia bien y el mal. Fíjate que no está el concepto de la vida. Árbol de la ciencia bien y el mal es mi proyecto de mi especulación sin Dios, mi realidad, mi ruido, porque toda mi interpretación de ciencia bien y el mal es un ruido, porque yo no soy el que hice la creación. Yo lo que tengo es una interpretación. La creación, la verdad, está en el concepto de la vida, porque el concepto de la vida es el resultado funcional de todos los conceptos que son verdaderos. El árbol de la ciencia bien y el mal es la especulación de lo que yo creo que es el bien y el mal, pero eso no va a funcionar nunca. Entonces, dame un chance para mostrar en pantalla que esto que estamos hablando no es una especulación, sino que Dios mismo en la escritura, cuando va a explicar su proyecto, le dice al profeta, ve en casa del alfarero y ahí te voy a enseñar el proyecto. Y en casa del alfarero, ¿qué es lo que se va a encontrar el profeta? Que hay un alfarero que está moldeando un barro. Ve el Adán terrenal. Y esto, la traducción no la estoy haciendo yo, la hace la escritura. Ese barro es Israel, por eso Adán terrenal. Y el alfarero está moldeando el barro para obtener un producto. Y el alfarero, al moldear el barro, cuando el barro no corresponde al propósito del proyecto, el alfarero rompe el barro. Porque el alfarero el alfarero va a qué? A diseñar lo que él quiere diseñar. Como él dice, mi palabra no regresa vacía, mi diseño va a ser. Pero el barro tiene sus arbitrariedades. Tú Ujú. sabes, se sale de las manos, es fusiforme, pero ¿qué hace el alfarero? Va corrigiendo el barro, va corrigiendo el barro. Y acá donde vamos a encontrar en los lenguajes proféticos, cuando Dios destruye toda la tierra, porque la tierra se refiere a Israel, a su proyecto. Cada vez que el barro se deforma, él lo rompe de nuevo. Dios no está hablando de su creación, Dios está hablando de la fábrica. Y la tierra es el producto que él está trabajando desde el principio, la dan terrenal, para tener el fruto correcto entre trigo y cizaña. Por eso siempre vamos a ver las etapas transientes de la fábrica donde el alfarero va rompiendo esa tierra, ese barro, para obtener ese producto. Pero este versículo de la escritura es maravilloso porque nos da una ilustración general, o sea, una visión desde arriba de todo el proyecto de la escritura. Que todo el Ujú. proyecto de la escritura, que lo que es todo un proceso productivo donde Dios está creando a una esposa y está como alfarero en todas las etapas históricas. Lo que estamos viendo es las manos del alfarero moldeando, rompiendo lo que hay que romper y volviendo a reajustar, rehacer, que es lo que vimos, por ejemplo, con el diluvio, con las distintas etapas en las que cada vez que el pueblo de Dios se desalinea, Dios trae juicio. ¿Qué es lo que es el juicio? ¿Qué es lo que es el juicio en las manos de un alfarero? Va corrigiendo el barro, más nada.
El barro se hace para acá, yo hago, ¿por qué? ¿Cuál es la justicia? La justicia es el propósito. El alfarero va a estar moldeando el barro hasta obtener el propósito. Porque justicia es un concepto en base a un, a un, a un diseño, a un propósito. Entonces, ¿qué es lo que es justicia? El cumplimiento del proyecto. O sea, vamos siendo justos si sale el producto. Si no sale el producto, no hay justicia. O sea, Ujú. justicia es cumplir una ley. Y una ley es un diseño, más nada. Pasa que nosotros lo vemos con una parte sentimentalista. Pero vamos a quitar la parte sentimentalista. Si yo hago un diseño, ¿qué es lo que es justo? El cumplimiento del diseño. ¿Y qué es lo que es la justicia en el proceso productivo? Que yo voy corrigiendo el diseño en función de la ley del diseño original. Porque lo que es original tiene que, o sea, mi propósito original va a ser el control de calidad que yo voy a estar persiguiendo en toda la línea productiva hasta obtener el producto final. Eso es lo que se llama la justicia, o sea, ir haciendo juicio en cada etapa, ir corrigiendo. Entonces, vamos a mostrar ese versículo. Vamos a mostrar ahí déjame poner aquí, compartir. Ahí está. O sea, para que no queda que es una especulación de nosotros y es que estamos inventando algo. No, estamos tratando de simplemente interpretar lo que está escrito, ir más allá de las tradiciones interpretativas, teológicas, no. ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué Dios nos está mostrando? Y el mensaje de Dios, repito, no es social, no es teológico. Es el mensaje de un diseñador eterno. Y él mismo nos constata, nos da la confirmación de esto. ¿Ves? Aquí estoy mostrando Jeremías 18, del 1 al 17. Es la ilustración de lo que es el alfarero y el barro. O sea, Dios, palabra de Dios que vino a Jeremías diciendo, levántate. O sea, Dios le está enseñando a un alfarero. Le está diciendo, levántate. O sea, sube, entiende. O sea, no solamente de que ve para allá, sino levántate en razonamiento. Te voy a revelar, te voy a ilustrar todo mi proyecto. Levántate y ¿a dónde lo manda? A la casa del alfarero. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios enseña con un lenguaje eterno y en sus diseños están los conceptos. ¿Qué es lo que va a ver el profeta en casa del alfarero? Esto es importante. En casa del alfarero. Ahí te haré oír mis palabras. ¿Qué significa oír? Entender. Te haré entender mis palabras, mi diseño, mi propósito. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? El profeta va a casa del alfarero. Ahí va. Descendió a casa del alfarero. Y he aquí que el alfarero trabaja sobre la rueda. ¿Qué es lo que es la rueda? La maquinaria para obtener el producto final. La rueda y sus manos. ¿Ve? La vasija de barro que el alfarero hacía se echó a perder en su mano. ¿Qué es lo que es que echó a perder? Aquella parte en la línea de producción que hay que hacer juicio, que hay que hacer corrección, que la materia prima no está tomando la forma correcta. Entonces la vasija se echó a perder en su mano y la hizo otra vasija. ¿Qué significa hacer otra vasija? Romper la tierra, romper ese estado transiente que no va a cumplir mi propósito y estoy rehaciendo otra vasija. No estoy cambiando el diseño, no, estoy cambiando, estoy moldeando el estado transiente que no concuerda con mi propósito para obtener mi resultado final. Aquí está la respuesta. Según le pareció mejor hacerla. ¿Qué es lo que es mejor? Que cumpla con el proyecto que yo predestiné. O sea, que todo error del barro tiene que ser corregido. Pero fíjate cómo esto no es una especulación humana, sino que la misma palabra nos da respuesta. Dios nos está revelando cuál es el propósito de su creación, que es que Él está trabajando con un barro, recordamos Génesis, Adán terrenal, para obtener un producto final. Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Y todo esto está en el modelo del tabernáculo. El modelo del tabernáculo es un modelo de reprogramación. En lugar del altar, en lugar de destruir, de quemar, de acabar con el ruido, de acabar con Mm. aquello como está escrito acá, se echó a perder en su mano. Tenemos que quitar el ruido, aquello que se echa a perder, para hacer una nueva vasija, hacer modelo del tabernáculo. Nosotros tenemos que morir en el altar, morir aquí a nuestro ruido, para hacer una nueva creación, ser reelaborados según el juicio. ¿Qué es lo que es el juicio? El proyecto de Dios, el resultado final. Por eso es el altar. El tabernáculo empieza con el altar del juicio, del fuego de Dios, porque va a ser corregido, va a ser quemado.
Es el mismo principio del alfarero explicado en otro modelo, pero fíjense que estos son modelos de diseño, modelos de información, modelos de estructura de soportes eternos, que son los diseños. Entonces dice, vino palabra del Señor a mí diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero. Ve, yo soy el alfarero. No hago yo como este alfarero, oh casa de Israel. Dice el Señor, he aquí que como el barro, fíjate qué importante, lo está diciendo Dios, no nosotros. Es así como el barro en las manos del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. O sea, que tenemos que entender esto. Todo lo que somos, la humanidad, es ese barro en manos del alfarero. Ahora, ¿por qué la casa de Israel y no toda la humanidad? Porque la casa de Israel es aquella humanidad que se ha puesto en sus manos. La otra no le interesa. O sea, ¿qué es lo que es Israel en el concepto de la Escritura? Todo aquel que se va insertando al proyecto de Dios. Se va insertando al proyecto de Dios. Por eso nosotros, los gentiles, los que no teníamos a Cristo, cuando recibimos a Cristo, cuando recibimos a Mashiach, dice la Biblia, el libro romano, que somos insertados en el proyecto de Israel. O sea, todo el que reciba a Mashiach, todo el que siga a Cristo, todo el que, estoy hablando no seguir la tradición, sino en seguir el concepto, la verdad de la Escritura, lo que estamos haciendo es, dice el libro romano, que somos insertados a Israel, que es el único proyecto de Dios, porque Israel es el que camina con Dios, el que lucha, el que está en esa interacción, es el barro que está en las manos, que se está formando en las manos del alfarero. Entonces fíjate que dice, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así ustedes son la casa de Israel, aquellos que se dejan moldear por mí. Por eso dice, en un instante hablaré con otros pueblos, dice, hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar, derribar y destruir. O sea, en un instante está hablando Dios de cómo Él va moldeando con aquellos reinos, con aquellos pueblos, con aquellas cosas que se desajustan de Él. ¿Para qué? Para arrancar, derribar y destruir. El alfarero, ¿qué es lo que hace? Arrancar, derribar y destruir. No la creación, no, la materia prima. Porque su creación, ¿cuál es su creación? La creación de Dios, la casa del alfarero, es todo ese proceso productivo. El alfarero, el barro es la materia prima en esa creación que él destruye, que él cambia, que él va moldeando para obtener el producto. Por eso dice, para arrancar, derribar y destruir. Cuando hay un problema. Por eso, si esos pueblos se convierten en su maldad, ¿qué es lo que es convertirse en su maldad? Salir de su propósito y entrar al barro. Entrar en las manos de Dios para el. Porque maldad, ¿qué significa maldad? Que no quieren ser diseñados, no quieren ser moldeados por Dios, no quieren entrar en la verdad, quieren seguir en su ruido. ¿Por qué se les ha dado, o sea, ese libre albedrío? Si quiere, porque acuérdate que esto es producir un amigo, es producir una esposa. Por tanto, el barro decide si quiere ser esposa de Dios o no. Y rechazar el proyecto de Dios es maldad, porque es rechazar la vida, es querer estar en el ruido, o sea, o yo estoy en la verdad o yo estoy en la maldad. Fíjate que este es el principio de la teoría de información. O estás en la señal o estás en el ruido. No hay opción. Entonces dice que que si ellos se arrepintieran, ¿ves? Si no, yo estoy preparado para arrancar, derribar y destruir. Pero si estos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacer. Y aquí la palabra arrepentir, o sea, es un problema de traducción, porque Dios no se arrepiente. O sea, Dios lo que está diciendo es que si tú te sometes a mí, yo cambio de opinión, pero no es, o sea, te pusiste en la mano del alfarero, yo voy a funcionalizarte, pues no es que Dios se arrepiente de algo, es un problema de traducción, ¿no? Porque el traductor está traduciendo desde una perspectiva humana, ¿no? Que Dios está, o sea, Dios está diciendo, si no, si te sometes a mí, ya no estás en la parte destructiva, porque yo voy a destruir lo que no se somete a mí, sino que estás en la parte constructiva, en la que yo te conformo según mi voluntad. Entonces, y en un instante hablaré a la gente del reino. O sea, si hay arrepentimiento, si el barro se somete a sus manos, entonces él va a edificar y va a plantar. O sea, hay dos extremos. O Dios arranca, derriba y destruye, o Dios edifica y planta. Pero ¿qué está hablando de arrancar, derribar o destruir? ¿O de qué está hablando de edificar? No de la creación, está hablando del barro. Está hablando de aquel dentro de la humanidad. ¿Quiénes son aquellos que se ponen en sus manos para edificar? ¿O quiénes son aquellos que es ruido en el proceso de la mesa del alfarero y tiene que Dios romper el barro, romper lo que no es para formar lo que es? Este es todo una ilustración maravillosa de la parte funcional entre Dios y la humanidad.
entre aquella humanidad que es Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? La que se pone en sus manos. Entonces, ¿ve? Ahora pues habla luego a todo hombre de Judá, ¿ve? Porque a todo hombre de Judá, porque era la directiva, el liderazgo en ese momento, en la condición que estaba la casa, ya había una división entre la casa de Judá y la casa de Israel. Y en este momento, esta palabra es para Judá, los moradores de Jerusalén. Así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros. O sea, cuando Judá está en rebeldía, está en problemas, yo vengo con mal, que lo que es mal yo te voy a romper, porque yo voy a hacer lo que yo quiero. O sea, no te olvides, Dios está diciendo, no te olvides que en este proceso tú eres barro en mano del alfarero. Y si no te acondicionas a mi propósito, yo te voy a romper. O sea, Dios no está rompiendo la creación, Dios está rompiendo el barro que está trabajando, conformándolo según su juicio, según su diseño. Y entonces, ve, yo dispongo mal contra vosotros, trazo contra vosotros designio, ve, diseño. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino. ¿Qué está diciendo? Entren a mi diseño, porque lo que no está en mi diseño yo lo voy a romper. Conviértanse cada uno de su mal camino, que lo que es mal está fuera de mi diseño. Tú no estás aceptando mi propósito. Y mejoren sus caminos y sus obras. Entonces acá está la respuesta del pueblo rebelde, que dice que en vano, porque en pos de los... O sea, aquí está un diálogo entre el profeta y el problema del pueblo, que aquí el pueblo está respondiendo, iremos detrás de los ídolos, haremos cada uno el malvado pensamiento de nuestro corazón. O sea, Dios está mostrando al profeta la rebeldía del pueblo. Entonces mira acá la respuesta de Dios. Ok, tú dices que no vas a mejorar, pero ahora te voy a decir quién soy yo. Y fíjate lo que está diciendo Dios. Por tanto digo así, pregunta ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad, o sea, gran mal ha hecho la Virgen de Israel. Fíjate que está hablando la Virgen de Israel. ¿Por qué virgen? Porque tiene que producir una esposa, pero está todavía en estado o sea, de no definición. Es aquella que no ha logrado ser madura, no ha logrado ser esposa. Pero ¿por qué virgen? Porque Él la ha separado para Él, no para nadie más. Es mía. Dice, gran maldad ha hecho la Virgen de Israel. Ahora fíjate cómo Dios explica. ¿Faltará la nieve del Líbano? Cuando se refiere a la nieve del Líbano, ¿a qué se está refiriendo? ¿Van a faltar mis diseños? No, mis diseños son presentes y para siempre. ¿Faltará la nieve del Líbano? ¿La piedra del campo? ¿Faltarán las aguas? O sea, Dios está diciendo siempre, mis diseños no van a faltar. Acá lo transientes son ustedes. Ustedes son tierra en mano de un alfarero. Si ustedes se desajustan, yo soy el que permanece para siempre. Mis diseños son eternos. O se alinean conmigo o yo rompo el barro y vuelvo a hacer la vasija de barro según. Y este es el lenguaje, esto es importante porque este es el lenguaje de toda la escritura. Y a través de este lenguaje, entonces, cuando podemos entender, cuando los profetas dicen voy a destruir toda la tierra, no está hablando de la creación, porque fíjate como Dios dice acá, faltará la nieve del Líbano, la piedra del campo, o sea, sus cosas no lo viene a destruir. Él viene a destruir la tierra en la cual está trabajando, el barro, nosotros, nuestro escenario. Pero su creación es esa maquinaria que escrito está, no faltará nunca. O sea, cada vez que Dios hace un juicio, no es el juicio, son sus brazos, es su maquinaria, es su creación. Y la tierra que destruye es nuestros escenarios que están fuera de sus propósitos. Entonces es importante hacer una diferencia entre quién es el alfarero. Ve, levántate y vete a la casa del alfarero, que trabaja sobre la rueda. El alfarero y la rueda es su maquinaria. Cuando ocurrió el diluvio, Dios no destruyó la creación, destruyó la tierra, el escenario de la humanidad, porque Dios echó a la rueda del alfarero a andar, lo dice la escritura. Él abrió la fuente de arriba, abrió la fuente de abajo, echó a andar el mecanismo. El alfarero activó sus manos y destruyó toda la tierra, no la creación, el escenario del error del barro, para moldearlo, porque todo esto, toda esta historia de la Biblia no se entiende si no entendemos el propósito de Dios, que toda esta historia es una fábrica en mano de un alfarero que está constantemente corrigiendo, haciendo juicio que lo que es juicio es corrección de un diseño hasta que se obtenga el producto final. Esa es toda la historia. Si no lo entendemos, si no lo vemos de esta manera, vamos a caer en simplemente utopías fantásticas, porque Dios nos viene a revelar, o sea, son las interpretaciones que se salen de la revelación. Esta palabra al profeta Dios está revelando a nosotros su proyecto, y su proyecto es un proyecto de diseño, es un proyecto de un alfarero que está moldeando un producto, y nosotros somos ese Adán terrenal. Israel es el concepto que está en sus manos
y todo aquello que está en sus manos, Él lo va a estar corrigiendo hasta obtener el producto final. Ya ver que el tiempo ahí se nos pasó y no llegamos todavía a Sofonía. Bueno, eso lo Pero dejaba para la muy próxima clase, importante. pero sí, sí quedó muy claro, o sea, quedó bastante bien explicado específicamente con la explicación de la mariposa, o sea, lo que es la metamorfosis, porque te estás dando cuenta que, o sea, por lo menos a mí me queda claro eso, de que sí, hay etapas productivas y lo estás viendo, o sea, eso de la mariposa quedó perfecto, porque el hecho de que ahora nosotros estemos en etapa de reproductiva o que en la etapa que estamos ahorita tengamos un caso de uso para reproducir, no quiere decir que ese es el diseño final, simplemente es la etapa en la que estamos y eso puede cambiar basado en el diseño. Lo que, lo que ahora sí en este versículo da, o sea, lo que me hace pensar es que, o sea, el diseño puede cambiar en cualquier momento, ya que él dice que, o sea, puedo hacerla una mejor, o sea, puedo decir, o sea, aquí en el principio, dice, en su Sí, mano y acuérdate que volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor sí. hacerla, o sea, ya cambió el diseño ya. No, 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 no. Mejor según el propósito, porque la vasija iba mal. O sea, Dios está siempre corrigiendo mejor en según su propósito, porque acuérdate que su palabra no regresa vacía. Cuando está diciendo mejor, todo es un problema del traductor, que ve, el traductor no tomó la idea total, o sea, general. Pero cuando vamos a la mente de Dios, cuando Dios está diciendo mejor, él está cambiando el problema transiente de la vasija. Mejor es que voy mejorando mi diseño, o sea, voy mejorando las etapas productivas para que se vayan acercando al propósito. Porque Dios no va a cambiar su propósito, porque su palabra es eterna y para siempre. Dios no va a cambiar su juicio, Él es el mismo ayer y siempre. Cuando habla de mejor es que está reajustando el problema que había para que mejor, o sea, mejor se acerque al producto final. No mejor que otro, sino mejor otro en el sentido que está, o sea, que ya no es lo incorrecto, sino que es lo correcto. Recuerda que es el lenguaje de una línea de producción. Es el lenguaje de un diseñador que el propósito, el plan inicial se va a cumplir al final. Porque lo dice, mi palabra no va a regresar vacía. Va a producir lo que yo me propuse. Entonces, es entender bien esto correctamente. O sea, es entender esto desde el concepto integral del diseñador. Mejor no es que otro diseño, mejor es que es la corrección del problema transiente. O sea, Ujú. estoy mejorando el producto, lo estoy mejorando, estoy rompiendo lo que se sale del propósito. Lo estoy mejorando. Lo estoy haciendo otro porque estaba mal, lo estoy corrigiendo, lo estoy mejorando. Pero Dios, si es el mismo ayer y siempre, Él lo está mejorando en función del proceso predestinado. ¿Y cuál es el proceso destinado? La esposa que va a ser glorificada al final. Entonces, es ese proceso de por ejemplo, cuando un ingeniero está formateando la computadora, está destruyendo el programa con error para poner uno mejor, pero no que es otro programa, sino es el programa puro, limpio, porque el que está ahora está mezclado con un virus, con un problema, con una situación. Entonces hay que mejorar el programa de la computadora, no es cambiarlo, mejorar es arreglar el problema. Ok, ok. Esa es la Bueno, idea. no lo hacemos. Lo importante es ver la escritura con una mentalidad eterna, porque tengo que escuchar. Y es la mentalidad de un diseñador eterno. ¿Qué ha pasado? Que nosotros hemos intentado interpretar las escrituras desde formatos teológicos humanos, desde interpretaciones transientes. Pero no es que estamos criticando las interpretaciones hechas, es que tenemos que, como siempre digo, tomar la ventaja histórica. Estamos en la era de información, donde o sea, tenemos las herramientas de los sistemas de diseños y bases de información eterna, que es el lenguaje del eterno. Y esto constata que la Biblia no es humana. No es humana, no es una interpretación, no es una fabricación de una imaginación humana. Esto constata, y en el proceso histórico que hemos visto, en las distintas etapas interpretativas, que la humanidad no ha tenido los recursos para, que es la ventaja histórica que tenemos y que estamos en la era de la información. La humanidad ha hecho, o sea, ha interpretado la Biblia según la cosmovisión de la época. Casi todas las teologías que hemos heredado son teologías del mundo medieval, donde no había las herramientas suficientes para entender el propósito eterno y el lenguaje eterno. Pero ahora, o sea, estamos, o sea,
sobre esta, porque esto dice la Biblia que al que más se le dio, más se le exigió, sobre la responsabilidad que estamos en la era de información y tenemos herramientas con las cuales no tenemos justificación para, si queremos honrar a nuestros padres, a que nos enseñaron, tenemos que ir un paso más allá. Tenemos que, con todo lo que se nos ha dado hoy, tenemos que ser coherentes. Y hoy estamos ya en el lenguaje. ¿Qué es lo que son los lenguajes eternos? Los lenguajes de los sistemas de información. Es la Claro. primera vez constatar que fíjate que las alegorías bíblicas son alegorías desde los sistemas de diseño, no son alegorías desde perspectivas teológicas. Cuando digo teológica es del humanismo, de la cosmovisión humana que corresponde a una época de interpretación. No, las alegorías bíblicas responden a principios eternos. Esto es importante porque esto constata en la era de información que la palabra de Dios no es humana ni es interpretación humana. Está solamente, como si está sobre la base de conceptos eternos, solamente puede haber sido revelada por el diseñador eterno. Esto es lo importante de todo esto. O sea, entender por primera vez que los patrones bíblicos, que siempre hemos hablado de patrones bíblicos, no son patrones caprichosos. Porque en la Biblia hay este patrón y este patrón. No, son patrones de diseños eternos. Y tiene que ser así porque no hay otra forma de hacer un lenguaje eterno, que es que Dios no hable no desde una cosmovisión temporal histórica, sino desde la mentalidad de los diseños eternos, donde Él va a usar sus propios diseños, agua, tierra, león, vegetales, plantas, alfarero, diseñador, o sea, va a usar su propio diseño como palabras para mostrarnos su proyecto. Esto es la esencia de lo que estamos tratando de, de constatar, de alimentar, o sea, de ver el lenguaje semántico de la escritura como el lenguaje de un diseñador eterno que rompe con todo paradigma de ver la escritura ya como algo simplemente una literatura que pertenece a la parte idealista de la creencia humana, sino que es una constatación que es el testimonio vivo del diseñador eterno, porque está en su lenguaje de los soportes y las bases de sistemas y diseño de información eterno. Esa es la idea. Sí. No, pero no, gracias por la explicación, porque sí, otra vez, el punto para mí de la cosa fue eso de explicación, fue la metamorfosis de una mariposa, porque explica específicamente eso otra vez. Pero ahora me causa otra curiosidad, que ya después en el próximo tema entramos con lo que es eufonía y la destrucción de la tierra o las cosas que hemos hablado hasta ahorita. Pero ese propósito eterno, me causa curiosidad, ¿qué cosa es? Porque estoy viendo como que, o sea, estamos hablando de escuadrones de Israel, estamos hablando de Dios de los ejércitos, estamos hablando de reino de los cielos, o sea, la Biblia habla de reino de los cielos que sufre violencia, sufre pérdida. Entonces, el propósito de una esposa que pueda representar, o sea, ser parte de Dios como su creación, por la creación primaria, como lo que Él más quiere que funcione. Tiene un propósito eterno. Entonces me causa curiosidad, ¿qué va a hacer eso? No sé si es una gran guerra, no sé. ¿Entiendes? Todo sería especulativo a ese punto, pero Oh, es que la guerra ahora es la lucha por definir quién se define. La guerra contra, ¿cuál es la guerra que tenemos ahora? Entre el ruido y la señal. Pero cuando la esposa está terminada, es lo que se llama shalom. Cuando un cuerpo está terminado, glorificado, funciona perfectamente contigo. ¿Qué es lo que es el cuerpo tuyo? El cuerpo tuyo es un ejército funcional. Ejército es un concepto que no tiene que ver, o sea, en el mundo social que vivimos hemos reducido el concepto de ejército para la guerra. Pero el concepto es un término general. Un hormiguero es un ejército. Un ejército es un sistema complejo funcionalizado en un propósito. O sea, un sistema, un equipo múltiple o sea, ¿qué es lo que es qué es lo que es un panal de abejas? ¿Qué es lo que es un hormiguero? O sea, son un ejército, son muchedumbre de seres vivientes organizados en un propósito. ¿Qué es lo que es el cuerpo tuyo? Un ejército. ¿Un ejército de qué? De millones de células funcionalizadas en un propósito, en ser tu cuerpo. Ese es el producto final. ¿Cuál va a ser aquel cuerpo, aquel ejército que se va a funcionalizar perfectamente con Dios? ¿Qué es lo que va a venir? Por eso es el último día de este proceso productivo, que es lo que está revelado en el libro de Génesis. ¿Cuál es el último día? El día de reposo. ¿Qué es lo que es reposo? Ya se cumplió. O sea, el reposo es el cumplimiento de algo que yo estaba esperando.
El cuerpo va a funcionar perfectamente. La boda del Cordero, la esposa se va a funcionar con el esposo, el cuerpo se va a funcionalizar con el propósito y ya entra en Shalom. O sea, ya está la creación, ya se acabó la guerra. ¿Cuál es la guerra que tenemos hoy? El conflicto de yo decidir. Por eso los valientes arrebatan el reino. Yo tengo que tener una guerra entre mi ruido, mi utopía y la verdad de Dios. Entre yo seguir mi ruido o yo entrar en la verdad de Dios. Entre yo seguir mi interpretación, mis especulaciones o en mi guerra, porque es una guerra espiritual. Espiritual es de información entre mis puntos de vista, entre mi cosmovisión. ¿Por qué tiene que ser violenta? Porque yo tengo que destruir mis problemas constantemente para ajustarme a la verdad de Dios. Y para destruir mi opinión tengo que ser humilde. Porque si yo me enastelco, me envanezco en lo que yo creo, en lo que yo sé, yo nunca voy a conocer a Dios. Por eso dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Qué es lo que es santidad? Es esa guerra en la que yo tengo que morir a mi utopía, a mi subjetividad, para ser agresivo, porque es una guerra violenta entre la que yo estoy siempre matando mi yo, mi subjetividad, para entrar a aquel. Es una guerra entre dos cabeza, mi subjetividad y él, que tiene que ser mi cabeza, mi rey, que es Cristo, que es Machía. Porque cuando yo estoy en esa guerra, estoy creciendo. Por eso es una carrera entre dos aguas. Mi ruido, mi cabeza, mi creencia, mi punto de vista, él que es la verdadera cabeza, que es la verdad. Esa guerra, esa violencia, los violentos arrebatan el reino. ¿Cuál es el reino? Que la cabeza verdadera esté en el cuerpo. Porque la otra es utopía, ruido, imaginación, fantasía, destrucción. Entonces, el reino, por eso habla del reino, el reino de los cielos. ¿Qué significa cielo, lo más alto? Que la verdad, o sea, ¿cuál es el reto que tenemos delante? Entre yo conformarme a mi utopía, a mi terrenal, terrenal significa mi bajeza, mi baja forma de ser. O sea, tierra es otra alegoría, igual que la creación. Tierra lo que está debajo de mis pies, lo bajo, lo caído. Celestial en la mente de Dios. Los pensamientos de esos más altos que los míos. Alto en el sistema calificativo. La señal es más importante que el ruido. El ruido es fracaso, es tierra. La señal es cielo, es alta. O sea, la señal es, así es en el mundo digital, en el mundo electrónico. Señal es señal alta. Ruido es cuando la señal va bajando, vas entrando en el ruido, en el caos. O sea, señal alta, celestial. Ese es el reto que tenemos yo, árbol, que cada uno de nosotros. Árbol de la ciencia, bien y el mal, es mi mundo, mi ruido. Árbol de la vida es la señal. Yo tengo que morir todos los días. Por eso Yeshua dijo, nadie es digno. Fíjate que el concepto de Yeshua no es teológico, es informático. Nadie es digno de mí si no carga la cruz todos los días. Nadie es digno de mí si no se formatea diariamente, no tiene una, ¿cómo se dice en español? Renovación. Si no estás en una renovación, si no estás en una, ¿cómo se dice update en español? Actualización. ¿Eh? Una actualización. Actualización. O sea, sí, fíjate que el concepto de Yeshua no es teológico. Nadie es digno de mí si no carga su cruz todos los días. Actualización, actualización. Y tiene información nueva. Y ese diario, esa lucha informática entre yo conformarme a mi ruido o actualizarme. Cada vez que yo me actualizo, estoy entrando en un bautismo. Estoy entrando en ¿qué es lo que es bautismo? Estoy entrando en una muerte. Estoy viviendo por el Espíritu de Él, no por mi interpretación, no por mi religión, no por lo que sea, mi cosmovisión. Es una destrucción de mi tierra. ¿Ves? Es una destrucción de mi tierra en manos del alfarero para que el alfarero construya una mejor obra. ¿Cuál es la mejor obra? El diseño en que él es cabeza y todos nosotros somos ejército de su cuerpo. Como el cuerpo de nosotros es un ejército, por eso es el Dios de los escuadrones de Israel. Porque es el Dios de aquel, como cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que son nuestros cuerpos? Son nuestros escuadrones de células en función de nuestro propósito. Eso es lo que es un cuerpo humano. Eso es lo que es un cuerpo de cualquier ser animal, vegetal, lo que sea. Un cuerpo son escuadrones, ejércitos. ¿Qué es lo que es ejército? Una multitud de miembros. Una multitud de miembros funcionalizados a un propósito. Un cuerpo es una multitud de células, de miembros, ¿cómo se dice? Elementos independientes. Cada célula, si tú la analizas como elementos independientes, es un gran ejército funcionalizado en un propósito, que es el cuerpo humano, o el cuerpo de un delfín, o la estructura de una planta. O sea, ¿qué es lo que es un organismo pluricelular? Un ejército de función. Por eso el Dios de los ejércitos, porque Él está creando todo lo que todo, si él es el rey del universo, él es el rey de los ejércitos, porque cuando tú miras el universo, ¿qué es lo que estás viendo? Ejércitos, desde el mundo animal, ejército de hormigas, ejército, los ecosistemas, o sea, el universo se organiza en ejércitos funcionales.
Cuando tú miras el universo como galaxias, estrellas, vas viendo ejércitos funcionales en distintas categorizaciones, de las cosas más terrenales, microorganismos, hasta las cosas más celestiales, galaxias, megasistemas, etcétera. O sea, ejército es una palabra que no se refiere a la guerra nada más. Lo que pasa es que la guerra también se equipa de ejército, pero es que en el lenguaje social hemos reducido el ejército al tema de la guerra. Ejército es un concepto de funcionalidad plural, o sea, equipos de trabajo en función de algo, como nuestro cuerpo son nuestros escuadrones de células en función de quiénes somos nosotros. O sea, todo lo que somos nosotros, el cuerpo físico es la maquinaria de interfaz entre el mundo físico y nosotros que somos espíritus. Esa es la idea. Entonces, ¿cuál va a ser el cuerpo glorificado? Ya ese cuerpo, ese ejército que se va a funcionar, que va a entrar en shalom, pero eso se llama reposo. ¿Qué significa reposo? No hay conflicto, va a entrar en shalom, va a entrar en acuerdo con el Dios eterno. Y ese es el último día de la creación. El día santo, el día separado. ¿Separado para qué? Para el producto final. O sea, todo el proceso de la creación es la fábrica, pero la fábrica está predestinada para un producto separado, para un propósito específico. Por eso el séptimo día de la creación es el reposo. ¿Qué significa reposo? Se terminó la fábrica, se consolidó el producto final. ¿Qué es lo que viene entonces? El shalom, la paz, o sea, la armonía entre el jefe de los ejércitos y sus escuadrones. Esa es la idea del todo el proyecto bíblico en el cual hoy nos encontramos. En toda la historia son las etapas productivas de ese proyecto poderoso. Esa es la idea. Bueno. Ok, bueno, entonces seguimos la próxima semana con el tema. Seguimos Está bien. ahí. Shalom, bendición. Gracias. Dale, bye.